Muy buenas noches, hermanos. Pues le damos nuevamente la bienvenida a este módulo 3 del curso bíblico, donde vamos a poder pues adentrarnos en el estudio, en el recorrido por los evangelios, ¿verdad? De la palabra del Señor. Queremos pues darle gracias a todos los que se han podido inscribir, ¿verdad? Y les invitamos a pues que tengan a mano ahí su Biblia, la palabra de Dios, porque recordemos que este es un curso bíblico. Entonces, curso bíblico sin Biblia vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, con su Biblia, con su libreta, con su lápiz ahí a mano. También les pedimos que traten de mantener los micrófonos en silencio, ¿verdad? Para que podamos escuchar la formación sin interrupciones. Y pues darle gracias al Señor, ¿verdad? Si tienen preguntas pueden hacerlas ahí al chat. Quisiéramos poner en las manos del Señor hoy a nuestro querido hermano Roger Martínez. Para los que no lo conocen, levante la mano Roger ahí o ponga la manita. Ahí está nuestro hermano Roger, pues que ya nos ha acompañado desde hace casi un año en este proceso de formación, que nos ha ido enriqueciendo y que nos ha ido pues generando esa hambre de conocer un poco más de la palabra de Dios. Decía un formador hace unos meses que estuve escuchando una charla. Hermanos, no queremos que se vayan a asustar, ¿verdad? O que se vayan a escandalizar, decía él, ¿verdad? Sino que ya vengan escandalizados, ya vengan asustados, que vengan con la mente abierta, ¿verdad? Abiertos a la acción del Señor que nos quiere adentrar en su palabra de Dios. Algo que hemos aprendido y quiero pues solo resaltar con esto, algo que hemos aprendido en este tiempo de gracia es que la palabra de Dios tiene un mensaje de salvación, tiene un mensaje de Dios para nosotros, tiene un mensaje, una noticia maravillosa, pero que de repente la palabra, los escritos y los textos han sido escritos en otro tiempo, en otro lenguaje, para otros destinatarios, y a veces pues ese mensaje y esa palabra pues tiene esa adaptación literaria, ¿verdad? Como nos dice el padre Ovidio, ¿verdad? El evangelio tiene un ropaje que nos debe de llevar a entender el mensaje del Señor. Así que vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo y ahí donde está usted quiero pedirle que cierre sus ojos. Quiero pedirle que hagamos esta pequeña oración. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, te damos gracias infinitas hoy que estamos reunidos aquí, Señor, en esta comunidad, estamos reunidos en este curso. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que derrames tu gracia sobre nuestro hermano Roger, que ha dedicado este tiempo de preparación de este curso, de este módulo, de estas clases que vamos a empezar el día de hoy, para que nos permitas adentrarnos, Señor, con hambre, con sed, para que esa palabra pueda llegar y crecer en tierra fértil en nuestros corazones. Y que esto nos permita, Señor, no quedarnos donde estamos hoy, sino que nos permita crecer, crecer en el amor, crecer en el conocimiento, pero también crecer en esa experiencia de Cristo resucitado en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quedamos pues en manos de nuestro querido hermano Roger. Roger, tenés la palabra. Excelente. Bueno, queridos hermanos, para los que ya hemos llevado, como decía Juan Carlos, un proceso de formación, ya saben cómo manejamos la dinámica. Siempre tenemos una presentación en la cual nosotros pues lo que hacemos es ahondar en un tema específico. Yo creo que ya han podido ver que tenemos un promedio de 20 clases que vamos a estar llevando. La idea central aquí son los evangelios, pero los evangelios nos llevan a una persona en específico y es a Jesús. Al Señor Jesús, a Jesús de Nazaret. Entonces, este estudio lo que nos permitirá es adentrarnos a un estudio bastante, considero yo, ambicioso,
20 clases creo yo que bien intensivas. Probablemente van a surgir muchas preguntas. Nosotros la idea es proyectar la pantalla 1 hora y después cancelamos la grabación y si hay preguntas, pues ahí hay un chance que nos podemos quedar reflexionando o contestando preguntas. Entonces, tranquilos, no hay problema con esto. A medida vayamos con las clases se irán aclarando muchas cosas. La idea de este curso específicamente es ver qué quiso decir el autor de los evangelios de Jesús, para luego, yo les decía en un mensaje, que podamos hacer la teología, que ustedes puedan, que nosotros podamos adentrarnos en una teología desde la exégesis, o sea, desde la rama desde la rama de las ciencias bíblicas que permite sacar lo que el autor quiso mostrar. Entonces, como les dije en un inicio, vamos a dar inicio con nuestro curso. El curso, pues, los estudios de los evangelios, como les comentaba al inicio, la figura central es Jesús de Nazaret. A mí me encanta mucho esta imagen porque siento que fue así, pues, así de lindo, así de espectacular el personaje. Y siempre cuando entramos al Nuevo Testamento, y si bien es cierto, y en el módulo 1 vimos una introducción, ahí andan los videos en el chat para que los puedan ver en su momento. Siempre nos preguntamos, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Siempre es la pregunta básica con la que empezamos siempre el estudio de los evangelios. Entonces, eso nos lleva a un montón de cosas. Lo que sabemos hoy, siglo XXI, 2022, sobre la figura de Jesús de Nazaret, es que pues nació en una aldea oscura. Si bien es cierto, Galilea, Nazaret es muy pequeña, es hijo de una campesina y de un carpintero. Se crió en un pequeño pueblito donde trabajó como artesano, en griego tecton, que es más que un carpintero. En ese tiempo no había un oficio como tal específico. Él es artesano, él trabajaba piedra, él trabajaba madera, él trabajaba todo lo referente a lo que podría decirse hoy un albañil, pero más amplio todavía. Era un arquitecto sin título, por decirlo así, hasta los 34 años. ¿Por qué decimos 34 años? Ya explicamos esto en los módulos pasados, pero para los nuevos, al día de hoy, con todos los descubrimientos, nos hemos dado cuenta que Jesús probablemente murió cuando tenía 37 años, de 36 a 37 años. Si bien es cierto, se creó el calendario por medio de Dionisio del Exigua, se equivocó en una fecha, se equivocó más o menos de 6 a 7 años. ¿Por qué? Porque él puso el año 00 como el inicio de Jesús, pero se le olvidó que Herodes el Grande había durado 4 años antes. Había estado 6 años antes, perdón. 4 años en gobierno y 2 años en enfermedades. Entonces, ahí Flavio Josefo explica un montón de cosas. Todo esto ya lo expliqué en el módulo 1. Nada más es refrescarles para que ustedes, si quieren ahondar un poco más, se van a esos módulos, se van a los videitos. Ahí explico cómo se forma el calendario y cómo están estos 6, 7 años de desfase. Lo que hoy sí sabemos es que Jesús a los 34 años es cuando comienza su predicación. 3 años de predicación y muere a los 37. Entonces, en esos 3 años se convirtió en un predicador itinerante, un predicador cuya idea central fue el reino de Dios, cuyo mensaje central fue el reino de Dios. Eso es clave para entender a Jesús de Nazaret. Jesús nunca escribió un libro, Jesús nunca ocupó un cargo público, Jesús nunca formó una familia, ni tuvo una casa, siempre era itinerante, caminaba de un lado a otro, nunca visitó una gran ciudad, solo anduvo predicando en aldeas. Esto es muy importante. Al día de hoy sabemos que tenía aldeas cercanas como Séforis. Probablemente pudo haber trabajado ahí, pero que haya predicado ahí no. Él caminaba en las aldeas cercanas, Magdala, Nazaret y Cafarnaúm, todas estas aldeas pequeñas. Ya después la misión con los apóstoles es que empieza a llegar a las grandes ciudades, pero Jesús nunca predicó en una gran ciudad. Nunca fue a la universidad, nunca viajó más de 100 kilómetros. 100 kilómetros estaba a Jerusalén cuando tenía que ir a la peregrinación que hacían una vez al año. Nunca hizo nada relacionado con lo que se conoce como grandeza a la fecha de hoy. Esto lo voy a explicar durante el día de hoy, durante la charla de hoy vamos a meternos en todo esto para entender quién fue realmente la figura de Jesús de Nazaret. Nosotros estamos acostumbrados a quedarnos con la catequesis de confirma o la catequesis de primera comunión y eso pues no nos permite adentrarnos. Hoy gracias a Dios estamos haciendo un esfuerzo para poder adentrarnos a la figura de Jesús de Nazaret y poder encontrar toda la riqueza que tiene Jesús para nosotros. Nunca tuvo una carta de presentación que a él mismo.
A él nadie, absolutamente nadie era el que le presionó, era la misma vida de Jesús. Y eso fue lo más grande que Jesús nos dejó, su vida, su testimonio, su relación con el Padre, el amor, el reino de Dios. Entonces, la única carta de presentación que tuvo Jesús fue él mismo. Entonces, tenía apenas 37 años cuando la marea de la opinión pública se volcó en su contra. Sabemos que Jesús no muere por los judíos, sino que muere por un juicio político. Todo esto lo vamos a ver, yo ahorita lo que quiero es mostrarles un abrebocas, lo vamos a ver a lo largo de todos los evangelios. Fue por un juicio político, una pena del Imperio Romano, que era no era una pena común y corriente, era una pena que se le hacía a los bandidos, a los que provocaban el revuelo en la sociedad. Era una pena ejemplar, ¿para qué? Para que nadie se atreviera a volver a hacer lo que ellos hacían. Entonces, fue una pena sumamente terrible. Hoy sabemos que sus amigos lo abandonaron, fue entregado en manos de sus enemigos, que lo juzgaron en un juicio humillante. Fue crucificado en medio de dos bandidos. Mientras agonizaba, sus verdugos se repartieron sus vestiduras, que era la única posesión que tenía Jesús. Cuando murió fue enterrado en una fosa común. Han pasado 20 siglos y todavía hoy para millones de personas él sigue siendo la figura central de sus vidas. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que se han sentado, todos los reyes que han gobernado, puestos juntos, no han afectado tanto la vida del hombre en Occidente como una sola vida solitaria. Esto hace que nos preguntemos quién fue este hombre y por qué a la fecha se han escrito más de 80,000 biografías de Jesús de Nazaret, tratando de replicar cómo fue la vida de él en ese tiempo. Entonces, la pregunta que queda en el tintero es, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Esa es la pregunta que nos va a rondar todas estas 20 clases, a la cual iremos viendo qué nos dice Marcos, qué nos dice Mateo, qué nos dice Lucas, y cerrando con qué nos dice Juan sobre Jesús de Nazaret. La idea de este curso, y por eso les quiero presentar el esquema, yo sé que ya lo han visto, pero pues es la introducción del curso del día de hoy, es que hoy entremos con las fuentes de estudio de Jesús de Nazaret y la formación de los tres estadios o las tres etapas de redacción. Eso es clave para entender el Nuevo Testamento, para entender el Evangelio. Luego, el otro martes vamos a ver los criterios metodológicos y cómo se originaron los Evangelios, esas formaciones que se dan ahí. Vamos a ver también un estudio sinóptico o el problema sinóptico que le llaman los especialistas, y de paso vamos a ver una pequeña introducción al Evangelio de Marcos. Luego vamos a ver características literarias del Evangelio de Marcos, cuál es la idea, cómo lo pensó Marcos el Evangelio, por qué lo hizo así, cuál es su contenido, cuál es su línea, cuál es su norte. Entonces, su horizonte epistemológico lo vamos a ver en esa clase. También vamos a ver la teología, o bien dicho, la cristología de Marcos. Es excepcional cómo Marcos juega y utiliza primero el nombre del Mesías y luego el nombre del Hijo de Dios, puesta en diferentes personas. Entonces es interesante la peculiaridad del Evangelio de Marcos, algo que solo Marcos tiene, que no tiene Lucas, que no tiene Mateo, que no tiene Juan. Luego nos vamos a meter al origen, vamos a ver la estructura, cómo está estructurado el Evangelio de Marcos. Cuando agarramos un libro, nosotros lo primero que nos vamos es al índice. Hace unos días le estaba compartiendo a un amigo un libro, le decía, mire este libro, él me decía, mándeme el índice para verlo. Entonces es eso, es ver cómo está formado el Evangelio de Marcos, quién fue el autor y hacia quiénes va destinado el Evangelio de Marcos, cuáles son esas características únicas que tiene el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, perdón. Vamos a ver la teología del Evangelio de Mateo, que es fenomenal, por algo el Evangelio de Mateo es el que estuvo 18 siglos siendo el más importante en la iglesia, por algo fue, y ahí nos vamos a adentrar en esas cosas, en esa peculiaridad. Vamos a ver la peculiaridad de la redundancia del Evangelio de Mateo. Vamos a ver fuentes y autores de la etapa de composición del Evangelio de Lucas, cuáles fueron esas fuentes, de dónde toma Lucas su contenido, cómo se fue redactando, por qué redactó así, por qué Lucas muestra a un Jesús muy diferente el de Marcos y el de Mateo. Pues todo eso lo vamos a ir viendo en su momento. Vamos a ver las características literarias del Evangelio de Lucas. Vamos a ver la teología del Evangelio de Lucas, que es hermosísima. Vamos a ver peculiaridades del Evangelio de Lucas, cómo Lucas
cómo Lucas muestra una escatología cumplida. Una escatología es los dones últimos y definitivos como ya no hay nada más que esperar. Porque si Jesús hizo tales cosas es porque el tiempo se ha cumplido. Entonces vamos a ver todas esas peculiaridades, nos vamos a meter al Evangelio de Juan, probablemente esto va a ser tipo enero, vamos a meter al problema juánico, porque esto es un problema sumamente difícil, entender por qué o hacia dónde o cómo fue que se produce el problema juánico, o cómo se redactó el Evangelio de Juan. Luego viene la composición y el autor, quién fue el autor, cómo fueron esas composiciones, porque hoy sabemos que no solo fue un autor, y sabemos que la redacción vino probablemente del 70 al 100. Entonces, todas esas fechas agarrados de la crítica textual nos vamos a ir adentrando en esto. Formas literarias del Evangelio de Juan. Y por último, la teología del Evangelio de Juan. Esto es un programa, yo creo que bastante completo, un programa fuera de lo común. Para los que me conocen, yo estuve en una maestría de teología y nunca vi esto. Entonces, esto hace mostrarnos que el curso es bien ambicioso y la idea, pues, es que todos acá podamos hacer la exégesis del autor. Ya voy a explicar todo esto de exégesis y hermenéutica más adelante, siempre el día de hoy, para luego poder hacer nosotros la teología, la hermenéutica correspondiente, después de saber qué quiso decir el autor. Entonces, uno se pregunta, y yo sé que para nosotros que somos creyentes y somos seguidores del Señor y que es la figura central de nuestras vidas, no nos hacemos la siguiente pregunta, pero hoy, en pleno siglo XXI, donde los jóvenes, las preguntas que hacen lo ponen nervioso a uno. Recuerdo yo en la primera comunión que un niño preguntaba cómo se había reproducido Adán y Eva, y otro me preguntaba a mí por qué no habían sacerdotes mujeres. Son preguntas que hasta hace tiempo, hasta hace un poco tiempo, nosotros nos preguntábamos, pero no exponíamos, exponíamos la pregunta. Y estos niños, esta gente no anda con cosas, pues, o sea, pregunta. Entonces, siempre hay que estar preparado. ¿Y qué tal si algún día le pregunten a usted, ¿realmente existió Jesús de Nazaret? Una pregunta válida, válida. Y yo les quiero mostrar algo. ¿Por qué? Porque esto surgió, no es muy tardío. En el 2002, el ingeniero agrónomo Luis Casioli, en la ciudad de Viterbo, Italia, cerca de Roma, y ustedes pueden buscar la noticia en Google, se fue, él es ingeniero agrónomo y es ateo, y se fue a un tribunal y vino y denunció a su párroco. Y dijo que lo denunciaba por dos cosas, porque él estaba cometiendo delito de abuso de la creencia popular y delito de sustitución de persona. En Italia esas dos leyes son penadas con cárcel. Entonces, él decía que la iglesia es culpable, perdón, de abusar de la creencia popular y aprovechar su prestigio para inventar cosas y hacerlas pasar por hechos reales. Entonces, el tribunal como que, porque, es que él está hablando de Jesús, dijo Luis Casioli, y ese señor nunca existió. Y entonces vienen los tribunales y le dicen a Luis Casioli, oye, ¿qué más para el párroco si tiene que hablar de Jesús? Sí, pero lo que está haciendo son esos delitos. Entonces, pero ahí están los evangelios que hablan de él. ¿Cómo es que no existió? O entonces vino Luis Casioli y les dijo, sí, pero es que los evangelios son teñidos de fe. Lo que decían ahorita Juan Carlos y Violet tienen un revestimiento de fe, un ropaje del evangelio, que no podemos saber si realmente existió Jesús. Cuando los fiscales, cuando los abogados se van a investigar esto, se dan cuenta que es cierto, que no pueden ser tomados como hechos históricos. Llaman al párroco. El párroco dijo, yo me voy a defender tranquilo. Cuando llega ya le muestran que los evangelios no son libros de historia, y el párroco no sabía qué decir. Al final fue avanzando el juicio, los de Viterbo dieron por rechazada la petición del ingeniero este. Este se fue más alto, se fue a instancias mayores, hasta que en el 2010 él murió. Pero quedó la pregunta en el aire, y realmente existió Jesús de Nazaret, pues porque si vemos los evangelios como fuentes teñidas de fe, no podemos tomarlas como relatos históricos. Pero eso es ahorita. Esta pregunta viene surgiendo en nuestra actualidad hasta el siglo XVIII. Tuvieron que pasar 18 siglos en los cuales nadie dudaba de Jesús. Podían dudar de que si era el Mesías, de que si era el Hijo de Dios, pero de que haya existido, nunca, nunca nadie. Y es hasta con la revolución
y hasta con la Ilustración francesa, que ustedes saben, ese movimiento que se da para entre el siglo XVIII, que viene a cambiar todo el ámbito del mundo, incluso la religión, es cuando se empieza a desestimar lo que en latín se conoce como el Magister Dixi. El Magister Dixi es lo que dijo el maestro, esa es ley. Como todavía muchos sacerdotes, es la ley, la palabra del sacerdote y hasta ahí nomás. Recuerdo que un amigo nos contaba que él preguntó sobre el Jesús histórico y el sacerdote le dijo, espérate que te muras para que preguntes si existió. Entonces, así era antes. Entonces, ahí es donde empieza no a desenmascararse, sino que a hacer un estudio sistemático a buscar a Jesús. Entonces, las primeras dudas surgen en el siglo XVIII. Y es ahí donde se comienza y preguntan, ¿y realmente existió Jesús? Pues yo sé que ustedes, como les digo, son creyentes, y no, pero, o sea, esto son preguntas que les pueden hacer vaya, señorita, que les pueden hacer habitualmente cualquier muchacho, cualquier niño que pues, ahorita todos se cuestionan este muchacho. El primero que aparece es Charles Dupuis, en francés eso, en su libro Origen de todos los cultos, en 1782. Dupuis decía que si bien Jesús era no era un personaje histórico, sino que era una divinidad solar antigua como Horus o Mitra, estas divinidades solares egipcias, y luego Mitra, que también lo agarró el Imperio Romano para como una especie de dios, pero que eran divinidades solares. Al día de hoy, aunque no lo crean, ustedes pueden buscar en YouTube, hace poco hubo un debate, yo en lo personal no me gusta mucho este autor, es Irving Gatel, se enfrentaba a Antonio Piñero y dos grandes estudiosos. Tuve la oportunidad de tomar clases con los dos. A mí Irving no me parece muy formado para poder hablar de ese tipo de cosas, pero él insiste en que Jesús fue una divinidad solar. Entonces esto lo pueden encontrar en YouTube. O sea, estos son temas que están en la actualidad, pues, que cualquiera al día de hoy les puede preguntar y ustedes pues ya van a tener las respuestas. Pero esa idea surge desde 1782 con Charles Dupuy. Entonces, como les digo, fue creado como una divinidad solar. Luego, esa misma idea avanza con el conde de Borneo en su libro Ruinas de Palmira. En 1791 también sigue pensando y sigue creyendo de que Jesús fue una divinidad solar. Estas dudas siguen avanzando y para el siglo XIX ya vemos libros como el libro de Bruno Bauer, El Cristo y los Césares, en 1877. Todos estos hermanos son alemanes, todos estos son alemanes, para que vean que la escuela alemana ha sido siempre la pionera en estas investigaciones. Cuando veamos la otra semana el estudio sinóptico, vamos a ver también cómo los alemanes fueron los que fueron desarrollando toda esta cosa. Entonces Bruno Bauer dice algo muy interesante. Dice Bruno Bauer en este libro, Cristo y los Césares, que en el siglo I se produjo una gran convergencia de tres ideas, de tres pensamientos, que era el pensamiento griego, el pensamiento romano y el pensamiento judío o israelita. Esas tres convergencias llamaron a un pensamiento, a una nueva idea. ¿Por qué? Porque Grecia, con su equilibrio, con el arte, con su belleza y con su orden. Roma, con la idea de la ley y lo legal, y Judea, con el pensamiento ético y moral. Entonces, esos tres pensamientos convergen y surge el cristianismo con la figura de Jesús. Eso decía este señor Bruno Bauer en su libro Cristo y los Césares. Fue creado para responder los anhelos religiosos insatisfechos del mundo grecorromano del siglo I. Luego, para el siglo XX, ya surgen otras personas como Arthur Drew en su libro El mito de Cristo, diciendo que Jesús era una leyenda mitológica. Y todos estos libros están de acceso público, los pueden encontrar en Google, buscando, ahí se encuentra. Son las ideas que han surgido a lo largo de todo este tiempo, del siglo XVIII, como les digo, hasta antes de la Ilustración Francesa. Nadie, absolutamente nadie, dudaba de la existencia de Jesús. Nadie. Pero esto ha sido muy bueno, porque nos ha llevado a descubrir el verdadero Jesús. Nos ha llevado a darnos cuenta de lo que el autor, de lo que el evangelista quiso decir de Jesús. Y realmente nos perdíamos de una riqueza invaluable, como vamos a ver a lo largo de este módulo, una riqueza que solo pudo haber encontrado por gente sumamente inteligente del tema.
Tal vez ahí cierran los micrófonos. El balance que tenemos ahorita es que Jesús no dejó una huella fuerte en su época. Y esto lo pueden encontrar en cualquier texto católico, cualquier texto cristiano, de cuando muestre cómo se formó el cristianismo. Eso lo pudimos ver en el módulo pasado, cuando miramos las comunidades post-pascuales. Entonces, ahí podemos ver y decir que Jesús no dejó una huella fuerte. Fue un proceso de entendimiento de la resurrección de Jesús. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, ¿y cómo fue el impacto de Jesús en la época? Déjenme el control, pues. Entonces, primero, no existe ningún escritor que hable de Jesús, no existe ningún historiador que hable de Jesús, no existe ningún funcionario que hable de Jesús, no existe ningún ensayista, ninguna epopeya, ningún contemporáneo que hable de Jesús. Tráigame el control, perdón, hermano. Búsquelo, mi amor. Es que está mi esposo, entonces estoy con las chiquitinas acá. Entonces, al día de hoy entendemos, y no es porque no hayan textos, no es porque no hayan libretos o no se hayan encontrado las cosas o se hayan perdido, claro que no, se han encontrado cualquier cantidad de cosas del tiempo de Jesús, pero como tal no se ha podido encontrar nada, absolutamente nada de Jesús. Eso lo vamos a ver en este preciso momento, que nos hable de él. Entonces, como conclusión de este momento, podemos decir que Jesús fue un judío marginal, que fundó un movimiento marginal en una región marginal de una provincia marginal del Imperio Romano. Uno de mis autores favoritos, de los que me gusta leer mucho, que es un sacerdote católico, que es una eminencia en el estudio del Jesús histórico, es John Mayer, y su libro lo titula El judío marginal. Entonces, son interesantísimos poder adentrarse en esas temáticas. Pero, para nuestra grata sorpresa, sí existen fuentes. No del tiempo de Jesús, sino que más adelante. Existen dos tipos de fuentes, las fuentes literarias, que son las que vamos a ver hoy, y las fuentes arqueológicas. Esas no nos vamos a adentrar mucho al tema porque son requerirían mucho tiempo. Sí, de entrada les digo, el sudario de Turín no es una fuente arqueológica, se ha desestimado eso. Son otro tipo de fuentes como el Osario de Santiago, por ejemplo, o el grafiti del Exámenes, que son cosas que pueden investigar y poder encontrar un poco más de esto. O si tienen preguntas, las hacemos después sobre el caso. Entonces, fuentes literarias del estudio de Jesús de Nazaret se dividen en tres grupos, porque pues sabemos que Jesús fue judío, entonces la primera fuente son las fuentes judías. Luego tenemos las fuentes paganas y luego tenemos las fuentes cristianas. Dentro de las fuentes judías no tenemos existencia de un contemporáneo de Jesús, es decir, hubieron historiadores, ya lo vamos a ver en un momento, historiadores que hablaron del tiempo de Jesús y nunca hablaron de Jesús. De las décadas posteriores tampoco hablaron de Jesús. Tiene que venir a finales del siglo I. Y este autor es muy importante para nosotros los cristianos. Es Flavio Josefo. Flavio Josefo, o mejor conocido como el nombre de Flavio Josefo se conoce como José ben Matías. Y utilizó este nombre debido a que para la guerra, la destrucción del templo, en el año 70, él se fue con el general Vespasiano y se convirtió como en su mano derecha y ahí él pudo ser becado al punto tal que los judíos lo terminan odiando. Entonces él adquiere el nombre y empieza a agarrar el nombre de Flavio por los emperadores y Josefo por lo de José. Entonces él nació en el año 37, ya Jesús tenía 7 años de haber muerto. Muere para el año 100, pero el año 93 después de Cristo, en su libro, uno de sus grandes libros, porque tiene anales de la historia, tiene 4 libros buenos, y uno de estos es Antigüedades Judías. Antigüedades Judías escribe 20 tomos, donde aparece por primera vez el testimonio sobre Jesús, y ese se le conoce como el testimonio flaviano. Pero esto fue lo que dijo, y se lo voy a leer. Por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro para gente que recibe con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos de origen griego.
él era el Mesías. Y cuando Pilato debió denunciar, debido a denuncias hechas por los hombres principales de entre nosotros, lo castigó con la cruz. Lo que antes lo había amado, no lo abandonaron. Él se les apareció al tercer día, vivo otra vez, tal como los divinos profetas anunciados de él, y estas y otras muchas cosas maravillosas. Y hasta hoy siguen existiendo la tribu de los cristianos llamados así a causa de él. Solo denme un segundito, hermanos, por favor. Perdón, entonces, cualquiera dice, ok, ahí está, un historiador judío hablando de Jesús y hablando de las cosas que hoy sabemos, maravillados nosotros y que no sé qué. Lastimosamente, hermanos, esto es un testimonio que llegó a nosotros por cristianos. Entonces se le ve la mano cristiana. Hoy los historiadores no es que desestiman el testimonio flaviano, se dan cuenta que ha sido contaminado por mano cristiana. ¿Por qué? Entonces, en la medida que han podido estudiar las obras de Flavio Josefo, han podido darse cuenta de lo que está en rojo es añadido por cristianos. Si se le puede llamar hombre, que el Mesías, que se le apareció el tercer día, vivo otra vez, tal como los divinos profetas habían anunciado de él, y de estas y muchas cosas maravillosas. Hoy sabemos que estas partes, según los estudiosos, incluso estudiosos católicos, porque por eso lo traemos hoy a colusión, desestiman que estas líneas rojas hayan sido escritas por Flavio Josefo, sino que ha sido mano cristiana que ha tenido su injerencia ahí. También Flavio Josefo nos habla de Jesús, pero en esta ocasión nos habla, en el tomo 20, nos habla de la muerte de Santiago. Dice, mientras tanto subió al pontificado Anás, el más joven, de índole feroz y extremadamente audaz, dado su carácter, pensando que había llegado el momento oportuno porque Festo había muerto y Albino aún estaba en camino, reunió a los del Sanedrín de los jueces y llevó ante ellos al hermano de Jesús, que es llamado Mesías, el nombre Santiago, y algunos otros. Le acusó de haber transgredido la ley y lo entregó para que fueran apedrados. Más adelante sigue contando que lo tiraron de la parte alta del templo, cayó al suelo y como no quedó muerto, entonces lo terminaron de apedrar. Entonces, eso nos cuenta y es aquí donde podemos tener los primeros relatos de Jesús. Es hasta el 93 donde aparecen los primeros relatos de un historiador judío sobre Jesús. Pasando a las fuentes paganas, el único que habla de esto es Tácito. Está Plinio el joven y está Suetonio, que ya lo vamos a ver, pero ellos hablan más del cristianismo y no tanto de Jesús. Tácito sí realmente habla de Jesús. Y Tácito es un historiador nacido en el 55 y era un gran orador con mucha vehemencia para hablar y mucho privilegio. Él fue secretario de uno de los emperadores, entonces él pudo tener acceso a todo lo que habían hecho los emperadores a lo largo del tiempo, a todo el historial. Entonces, en el año 117 él sacó los anales, sacó 18 tomos, en los cuales tomaba desde Tiberio, no se iba a Augusto, sino que se quedaba, que fue Augusto fue el primer emperador, sino que se quedaba desde Tiberio y llegaba hasta Nerón. Y aquí podemos ver los tomos. Entonces, por eso les decía, aquí, pues, tenemos un historiador que habla de todo esto. Entonces, el tomo del 1 al 4, Tiberio, está completo. En el tomo 5, sigue hablando de Tiberio, solo hay una parte, se perdieron los años 29, 30 y 31, que son los que nos interesan. Lastimosamente se perdieron ese tiempo. Tomo 6, el de Tiberio está todo. En el tomo 7 al 10, de Calígula y de Claudio están completamente perdidos. Del 11 al 15, que son los de Nerón, están completos. En el 16 con Nerón está completos. 17 y 18 están perdidos. Entonces, pero, en este tomo 5 encontramos una parte que habla de Jesús y dice, para callar los rumores, perdón, este es el este es en el que habla de Nerón, que dice que Nerón mandó a quemar la parte central porque él quería hacer un palacio ahí, y ahí estaban los barrios pobres, entonces mandó a quemar todo lo que estaba ahí y le echó como chivo expiatorio a los cristianos. Quien nos habla de esto es Plinio el Viejo. Plinio el Joven, perdón. Entonces nos habla en esta carta a Trajano
contándonos de que Nerón utilizó a los cristianos para decir que ellos habían mandado a quemar el centro de la ciudad. Y es ahí donde les puso un montón de torturas, atrocinios, todo porque ellos seguían a Cristo, porque su nombre venía de Cristo. Y esto, como dice aquí, su nombre viene de Cristo, quien bajo bajo el reinado de Tiberio, fue ejecutado por su procurador Poncio Pilato. Este fue Plinio el Joven en las cartas a Trajano. También tenemos otro, que es Suetonio, que habla casi de lo mismo. Suetonio, en la vida de Claudio, en el libro 25, tomo 4, dice lo siguiente, que los judíos constantemente causaban disturbios a instigación de un tal Cresto. Entonces los historiadores dicen, es Cristo. Por lo cual Claudio expulsó a todos de Roma. Esto fue para el 49. Gracias a esa expulsión es que Aquila y Priscila se conocen con Pablo en Corinto, porque Aquila y Priscila venían de Roma. Gracias a esta expulsión es que esta gente sale para Corinto y allá se junta, allá Pablo se los encuentra. Entonces ven cómo vamos amarrando, pero estos, Suetonio y Plinio, más que todo nos hablan del cristianismo, de las primeras comunidades. Solo Tácito es el que nos cuenta de Jesús y en el caso también de Flavio Josefo. Luego tenemos las fuentes cristianas, que son las que nos interesan. Tenemos dos tipos de fuentes, las fuentes canónicas. Canon es un listado, o sea, las fuentes que tenemos en nuestra Biblia, los 27 textos que tenemos al día de hoy. Acá tenemos las cartas de Pablo, que como vimos en el módulo 2, no hablan de Jesús. A Pablo lo que le interesó fue predicar la resurrección, la muerte y resurrección de Jesús. Las 7 cartas auténticas de Pablo, más las 6 que son de 6 discípulos de Pablo, lo que hablan, si se recuerdan, es de formar comunidades y de Jesús resucitado, de la resurrección de Jesucristo. Pero de la vida de Jesús no nos cuentan nada, Pablo. Solo nos cuentan en 3 alusiones en Filipenses, pero ya lo habla que era de descendencia divina. En Romanos, capítulo 1, entre los versos 3 y 4, que era hijo de Dios constituido con poder. Y en Gálatas 4:4, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su hijo, nacido de mujer. Entonces no nos cuenta más que eso. Entonces las cartas de Pablo no nos sirven para poder estudiar a Jesús. Los evangelios son lo que nos sirve, eso sí, porque son los relatos sobre Jesús. El resto del Nuevo Testamento, todo viene desde la fe. Todo lo que viene después, las cartas católicas, el Apocalipsis, ya es de Jesucristo. Entonces, como podemos ver, no nos podemos dejar con los evangelios. Luego, después, los apócrifos. Estos, al día de hoy, sabemos que han sido 71 apócrifos, de los cuales se han perdido 21 y tenemos conservados 50. Quiero aclarar algo, estos no están escondidos, esto no es esto no es que los vaticanos los tienen en una bóveda secreta para que no sepamos nada, no, eso es pura mentira. Yo tengo 50 apócrifos ahí en un librito, que los compré aquí en la librería de San Pablo, ahí los venden. Fácil de acceso, está tal cual salieron de lo que se encontraron, pero esto no nos habla de Jesús, esto nos habla de algo fantasioso y de algo sin valor. Aparte que son tardíos. Hay unos del 160, del 180. Entonces, entre más lejos de la vida de Jesús, no se pueden tomar como fuentes históricas. Lo que sí es que ayudan a conocer cómo fue el cristianismo en el tiempo de Jesús. Esta etapa de formación. A eso es lo que vamos a entrar ahorita. A la etapa de formación de los evangelios. Yo sé que algunos de ustedes ya estuvieron conmigo en el módulo 1 y ya pudieron ver esto, pero esto es sumamente importante y es lo que nos va a dar pie para el curso que estamos comenzando a llevar. Primero, comentarles lo que decía, que Jesús nació más o menos del año 7 a.C. al año 30. Probablemente él duró entre 36 y 37 años, ya lo sabemos. Sabemos que nació en el tiempo de Herodes el Grande, y Herodes el Grande, si bien es cierto, murió en el 4 antes de Cristo. Y sabemos también que estuvo 2 años entre enfermedades. El mismo Flavio Josefo nos cuenta que se le llagó la piel
y empezaba a desprender malos olores. Y anduvo por toda la cuenca del Mediterráneo buscando sanadores y todas las cosas para poderlo curar y nada. Y también dicen unos historiadores que como el año cero no se cuenta, entonces esos 6 de desfases más el año cero, llegamos a caer en el 37. ¿Por qué sabemos que murió en el año 30? Porque la Pascua, lo que sí sabemos con certeza es que Jesús muere un viernes. La Pascua para el judío puede ser cualquier día, no necesariamente un viernes. Pero solo hay 2 fechas y en ese tiempo, gracias a la astrología, nos damos cuenta que solo hay 2 tiempos, solo hay 2 fechas que pudo haber caído viernes, y fue en el año 30 y en el año 33. Entonces los historiadores dicen, ok, en el año 30, por eso nos cuenta Juan, el Evangelio de Juan, cuando Nicodemo y Arimatea piden el cadáver de Jesús para bajarlo porque venía la preparación de la Pascua. Entonces sabemos que muere el viernes del año 30, entonces ahí tenemos los 7 años. Sabemos que Jesús, la idea o lo que él predicó como tal es el reino de Dios. Esa fue la idea principal de Jesús. Así lo relata Marcos, así lo relata Mateo, así lo relata Lucas. Y ya como Juan es una teología más avanzada, allá por el año 100, Juan no habla del reino. Habla 2 veces nada más del reino, pero no lo hace de la manera como lo muestra Jesús. ¿Por qué? Porque para Juan el reino de Dios es Jesús. Juan no muestra milagros. Nosotros estamos acostumbrados a decir los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. No, para Juan, si nos vamos al griego, usa la palabra semeion, que significa signo. Jesús lo que hace son signos del poder divino, no milagros. En su momento, cuando veamos en el Evangelio de Juan esta obra literaria, esta composición, vamos a hacer el estudio entre los milagros y los signos de Jesús. Y vamos a ver cómo en los sinópticos muestra un Jesús muy humano, un Jesús que se compadece, un Jesús que esto y esto, y que siempre Jesús va porque lo llaman y mira que esto y esto, pero en el Evangelio de Juan no. En el Evangelio de Juan es Jesús mostrándose sin que lo llamen, sin que le digan nada. Entonces vamos a ver esos 7 signos del poder divino y lo vamos a ver en el Evangelio, vamos a hacer la comparativa. Pero es bueno entender que Jesús predicó exclusivamente el reino de Dios. Luego sabemos que cuando Jesús muere, a Jesús lo enterran en una tumba vacía. Pero he aquí lo más fenomenal. Gracias a la resurrección de Jesús, gracias a que la tumba está vacía, es que Jesús, su legado continúa. Probablemente si Jesús no hubiera resucitado, como dice Pablo, vana sería nuestra fe. Pero gracias a la resurrección de Jesús, es que los primeros discípulos salieron a hablar de Jesús. Si Jesús hubiera quedado muerto, probablemente una biografía, tal vez se hubiera escrito él 2 biografías de un hombre bueno, de un hombre que ayudó mucho al ser humano, pero gracias a la resurrección es que salen los discípulos. Después de su muerte, un grupo de personas salieron a decir que estaba vivo, principalmente las mujeres. Fueron las mujeres, como lo dirá el Papa Francisco después, en el caso de María Magdalena, el apóstol de los apóstoles, porque fue la primera destinataria de la resurrección. Esa fe en la resurrección cambió por completo la forma como lo vieron sus discípulos. Los discípulos conocieron a Jesús, pero con la resurrección todo cambia, dirá el sacerdote católico Andrés Torres Queiroga, probablemente uno de los teólogos más grandes de nuestro momento, en su libro Repensar la Resurrección, dice que fue tanto el impacto de los apóstoles que entendieron a Jesús cuando entienden la resurrección los apóstoles y ven todo lo que Jesús había hecho, solo les queda decir, este no era un humano, este era Dios que bajó a la tierra para cambiar la historia. Y desde ahí se repiensa toda la vida de Jesús. Desde ahí surge el movimiento cristiano surge para el año 40 más o menos según Hechos de los Apóstoles, pero es que de ahí surge todo este movimiento a ver a Jesús desde la resurrección y eso cambia completamente la vida anterior de Jesús. Contaron las historias de Jesús y esto es lo que hablábamos al inicio, desde la fe puesta en la resurrección. Es un cambio total de la figura de Jesús. Esto es importante que veamos acá. ¿Por qué? Porque Jesús anduvo en ese tiempo, pero después para allá todo es desde la fe en la resurrección.
Pasando a la siguiente etapa, nos podemos ir a lo que es la fundación de comunidades y la actividad misionera. Eso trató prácticamente el módulo 2 que acabamos de terminar, donde vimos las 13 cartas de Pablo, cómo se dirigía a las comunidades, cómo formaba comunidades, quiénes eran sus aliados, cuáles eran el objetivo y el sentir de las cartas. Y ese se da en un proceso de entre el 30 y 70. Es aquí donde los evangelistas surge algo sumamente interesante, donde los apóstoles, perdón, surge algo sumamente interesante. Jesús predicó el reino, pero los apóstoles terminan predicando a Jesús. El mensajero se volvió mensaje. Así de sencillo. Empezamos a predicar la vida de Jesús, que esté mala en ningún momento. Es lo más grande que pudieron haber hecho. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era el mismo Dios que había bajado a la tierra y desde ahí empezaron a predicarlo. Y lo vamos a ver en varias lecturas. Hoy no es tanto de Biblia, porque les quería hacer una introducción, pero sí, siempre lo vamos a leer. Miren, Hechos, el primer relato de Pedro, de hecho, de los apóstoles en el capítulo 2, entre los versos 22 y 36. No lo voy a leer todo, solo tengo unas partes para que vean cuál fue el primer discurso, porque después de que Jesús muere, se empieza, y lo sientan resucitado, que es un proceso que los invito a ver el módulo 1, proceso prácticamente de entre 3, 6 hasta 10 años de entender la resurrección. Es ahí donde lo primero que se ve es que Jesús ha resucitado. Y el querigma apostólico es la resurrección de Jesús. Miren lo que dice el texto hecho de los apóstoles. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazoreo, hombre acreditado por Dios de entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole la cruz por mano de impíos. A ese, pues, Dios lo resucitó librándole del dolor del Hades, pues no era posible que quedara bajo su dominio. Acá, Nazoreo es de Nazaret. Imagínense, era tan pequeña Nazaret que no se sabía en el gentilicio. Yo, por ejemplo, hice San Marcos y me dice San Marqueño. En el tiempo de Jesús, Jesús de Nazaret, pero aquí pues era tan pequeño, Nazoreo, le dice el autor. Lo primero que se muestra es que Jesús ha resucitado, que el poder del Hades, el poder de la muerte, recordemos la concepción, la cosmovisión judía de los 3 pisos, arriba la bóveda o el cielo, en el medio de la tierra, y abajo el Hades o las aguas bajas, que son donde la muerte, el que moría, se iba abajo y se perdía de estar con Dios. Igual todo esto lo explicamos en el curso pasado. Vamos a explicarlo cuando expliquemos la escatología en los evangelios. Entonces, lo que nos muestra es que Jesús resucitó. Es que Dios resucitó a Jesús. Entonces, ese fue el primer llamado. Ese fue el primer mensaje que salieron a dar los discípulos. A los discípulos no les importó dónde había nacido. No les importó qué milagros había hecho. No les importó qué parábolas había hecho. Esa parte, estos casi 35, 40 años, lo que implican es explicar que Jesús ha muerto y ha resucitado. ¿Por qué? Y sale la teología paulina, explicando de que Jesús muere por nuestros pecados, por la idea del templo que se tenía en ese momento, la idea de la sanación de pecados que se tenía en ese momento. Otro texto interesante es Hechos 12, Hechos 3, del 12 al 16, que también es cuando está Juan y Pedro y sanan al paralítico y hablan también de la resurrección de Jesús. Entonces, esta parte de aquí nos puede mostrar esta segunda etapa. Entonces yo les decía, aquí el mensajero se convirtió en mensaje. Entonces es un progreso, o sea, es parte del conocimiento, parte de la evolución, lo que les comenté en ese momento. Esa fe de las comunidades fue un recuerdo que se recuperó de una manera que se produjo esa transformación. Esto ya lo vimos, aquí ya lo vimos, estamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Aquí surgen 3 ámbitos, y esto es importantísimo. Hay 3 ámbitos de cómo se recupera esa tradición. Primero, la liturgia.
Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el verso 42, dicen, y el padre Ovidio lo pasa diciendo, ese trípode de las primeras comunidades, la fracción del pan, la escucha de la palabra y la enseñanza de los apóstoles. Entonces, en la liturgia, ¿qué pasaba? Como se venían integrando nuevas personas y se sentaban en la fracción del pan, probablemente ahí se explicaba cómo había muerto Jesús, cómo había resucitado y por qué. Entonces empiezan a traer ese recuerdo de cómo fue la muerte, de cómo fue la pasión. Luego de eso, en la catequesis. Aquí era probablemente que venían gente de otras comunidades o en las mismas comunidades se reunían y le planteaban problemas. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús del sábado? Se preguntaban. Ah, no, es que decía Jesús que el sábado no está encima del hombre, sino el hombre encima del sábado. ¿Cuántas veces dijo Jesús que teníamos que perdonar? Ah, es que en la ley 17 veces, pero Jesús dijo 70 veces 7. ¿Qué decía de la comida impura? Que nada era impuro porque todo salía de las manos del Señor. Entonces, ese tipo de preguntas empezó a salir en la catequesis. Y luego se empezaron a armar los sermones de la predicación. Por ejemplo, las bienaventuranzas, todas estas cosas surgen en las comunidades. Cada comunidad empieza a tener un desarrollo, una idea de Jesús. Por eso es que los evangelios lo que nos muestran es cómo las comunidades percibieron a Jesús, cómo la comunidad de Marcos percibió a Jesús, cómo la comunidad de Lucas percibió a Jesús, cómo la de Juan percibió a Jesús. ¿Por qué? Porque se empiezan a recordar estas cosas. Y es ahí donde se muestran las comunidades. Por ejemplo, lo que vimos, esto lo vimos en el módulo 2, la parte de los judeocristianos, ese enfrentamiento que tenía Pablo todo el tiempo con los judeocristianos, donde mostraba la gracia y la ley, el pleito que tiene Pablo con Pedro, que nos muestra Hechos de los Apóstoles también, cuando Pablo le dice, o la gracia o la ley, ¿de qué ha servido la muerte de Jesús? Porque Pablo predicaba la libertad cristiana, mientras Pedro era un poco judeocristiano. También miramos un poco como las comunidades, cómo se forman comunidades samaritanas. ¿Por qué decimos esto? Porque probablemente con las comunidades samaritanas eran los temas de paganos, eran de que Jesús sí había venido por los paganos, como por ejemplo con la sirofenicia, que dice que las migajas, que él ha venido a traer comida a la gente de Israel, pero él dice que los perritos también comemos de las migajas. Entonces, ese tipo de sermones se fueron apareciendo en estas, mostrando de que Jesús venía para todos, de que el reino venía para todos. Y también se encuentran comunidades pagano-cristianas, y es aquí donde, por ejemplo, surge la idea de los Reyes Magos, surge ese desarrollo, esa narración de los Reyes Magos para mostrar que la salvación es universal. Por ejemplo, también el relato en el que el Jesús cura al siervo del centurión, también para mostrar de que Dios, en este caso Jesús, viene para todo el mundo. Entonces, todas estas comunidades, y así lo vamos a ver cuando veamos el problema juánico allá en Juan, cómo la comunidad terminó de armar el evangelio en base a los requerimientos o a las exigencias que ellos tenían. También tenemos la formación de los géneros literarios, y es aquí donde lo vamos a ver en la otra clase, pero es donde se forma Q, por ejemplo, el evangelio Q, que es una hipótesis de las parábolas de Jesús, de los milagros de Jesús, que son los que alimentan a Marcos, perdón, son los que alimentan a Mateo y a Lucas, pero ya se entendía que había como un librito de milagros o de relatos que hacía Jesús. Y de aquí es donde las comunidades empiezan a tomar eso y después se deja de transcribir porque ya lo tenemos en Mateo y en Lucas. Todo esto lo vamos a ver cuando vayamos viendo la composición de cada evangelio. Es interesante también, eh, perdón por la animación, aquí me sale un poco chueca, lo que habíamos visto, las tres etapas. La tercera etapa ya es la formación de los evangelios. Y aquí tenemos en el año 70 se forma el Evangelio de Marcos, que hoy sabemos que es el primer evangelio. Y ustedes me dirán, sí, pero es que en la Biblia aparece Mateo. Sí, pero es que esto surge hasta siglo XVIII, XIX, hasta el siglo XIX, donde se encuentra la primacía del Evangelio de Marcos. Y eso lo vamos a ver ya probablemente la otra semana, en estos próximos 2, 3 clases vamos a ver cómo Marcos pasa de ser la cenicienta a ser la princesa. Y ahora todo el mundo quiere estudiar a Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos tiene un significado espectacular. Luego viene, entre el 80 y el 90, Mateo y Lucas, que ya la imagen de Jesús ya es un poco más divina. Ya muestra un Jesús más divinizado, un Jesús
de cómo lo entendieron las comunidades, repito esto. Y luego está el 90-100, que es el Evangelio de Juan. Entonces, todas estas comunidades, la mayoría se prestó el material de cómo fueron reinterpretando lo vivido a la luz de la fe, a la luz de la fe en la resurrección. Sí. Acá podemos decir algo, y cómo podemos, y ustedes me dirán, Roger, ¿cómo sabemos eso? Fíjense que hay un hecho interesante, y es que el Evangelio de Lucas lo cuenta. Lucas, en el capítulo 1, entre los versos 1 al 4, dice lo siguiente. Es el único evangelio que tiene un prólogo, que tiene una para quién va dirigido. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribirlo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcan la solidez de las enseñanzas que han recibido. Miren dónde representa la primera etapa. Las cosas que se han verificado entre nosotros, cosas que les han contado que sucedieron, pero que no es en el momento de ellos, sino que era tiempo pasado, que es la vida de Jesús. Estas cosas son verificables y han llegado y se andan contando entre nosotros, dice Lucas. Primera etapa. Luego la siguiente, que se han transmitido desde el principio a los testigos oculares y servidores de la palabra. Testigos oculares, los apóstoles. Servidores de la palabra, ya lo sabemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, donde están los 7 diáconos. Y así empiezan un montón de gente a ser servidores de la palabra. Pero ¿quién les transmite esto? Los testigos oculares. O sea, la segunda etapa de formación. Y dice Lucas, yo también. Él es el redactor del Evangelio de Lucas. Esta es la tercera etapa de formación. Y miren dónde estamos nosotros. Ilustre Teófilo. Teófilo es Teo, Dios, Filos, hijos, los hijos de Dios. Nosotros estamos en la cuarta etapa, hermanos. Y por eso es importante este curso que estamos haciendo. Esta es la etapa actual. Es acá donde nos sentamos a estudiar sobre el Maestro, sobre Jesús. Si se fijan, hay 4 etapas de formación. Nosotros, el día de hoy, y el día de todos, al día de hoy tenemos que pasar por todas estas etapas. Por todas estas etapas. Estamos acá para pasar a la interpretación de las comunidades. Nosotros lo que hacemos es una interpretación de la interpretación de Jesús. De cómo interpretaron primero los testigos oculares, luego las comunidades, los evangelistas y luego nosotros. Por eso es que a veces terminamos como diciendo un montón de cosas que uno dice, realmente Jesús no dijo esas cosas, pues son interpretaciones las que hacemos nosotros. Por eso, este curso tiene una finalidad, y es que tratemos de llegar con todo el estudio que se ha hecho de Jesús, de la figura de Jesús, de las ciencias bíblicas, a lo que los autores quisieron decir. Dice Isaac Newton que él se paraba en hombros de gigantes para poder avanzar. Y ese es el secreto, hermano. Nos vamos a parar en hombros de gigantes nosotros para poder avanzar, para poder entender qué quisieron decir los autores. Cada una de estas etapas tiene un área de estudio. Primero, la etapa que se conoce como el Jesús histórico, que es la parte que a mí me tiene encantado, que es la parte que yo ahorita estoy dedicando mi vida a estudiar esta parte, lo hace la crítica histórica. Crítica no es crítica, sino que es la ciencia histórica, o bien la exégesis histórica. Esa es la parte que estudia el Jesús histórico. Es la parte que dice, esta palabra, me encantó una palabra que dijo el padre Ovidio hace 2 semanas, en la Eucaristía de la noche. Él decía, antes de comenzar el Evangelio dijo, ipsima verba Yeshua, que son las mismísimas palabras de Jesús. Y él hacía hincapié, ¿por qué? Y decía, no todo lo que dijo, no todo lo que aparece en el Evangelio ha sido dicho por Jesús. Y es eso. Esa parte de la crítica histórica es donde se trata de encontrar qué sí dijo Jesús, qué sí hizo Jesús y qué fue reinterpretado. Luego viene la segunda etapa, que es
la crítica de las formas, o sea, la exégesis de las formas. Es cómo se formaron las comunidades, cómo entendieron a Jesús las comunidades y cómo la han transmitido a lo que se conoce como la crítica de la relación. Este es súper difícil y esta última se hace por lo general en griego, en el lenguaje que se escribe el texto. Pues, que tengan una idea, tenemos un poco más de 6.000 manuscritos al día de hoy del Nuevo Testamento. Y sin ánimo de preocuparles ni uno es igual. El copista, y eso lo vamos a ver mucho en el Evangelio de Lucas cuando veamos el fenómeno de la contaminación, el copista lo que hace es transcribir la copia, porque recordemos que el texto no era así en la Biblia, pues que esto puede aguantar o un papel, no era así, eran en pergaminos y eran en papiros. Entonces tenían vida útil, entonces se transcribían y se transcribían. Entonces el copista, cuando miraba que iba dirigido a su comunidad y que esta palabra era muy difícil, él lo que hacía era cambiar palabras. Y decía, se va a interpretar mejor por esta línea. Entonces, esa etapa de ahí es la crítica de la redacción. Por ejemplo, hoy sabemos que la carta de los Efesios no es a la carta de los Efesios como lo vimos allá, sino que probablemente fue a la Odisea. Y la Biblia de Jerusalén dice a los fieles, pero no dice los Efesios. Y si dice los Efesios, aparece un asterisco y se va a las notas de página 1 y dice, es que la carta era la Odisea. Pero asumimos y entonces empieza la explicación. Eso lo hace la crítica de la redacción, o sea, la exégesis de la redacción. Todo esto se conoce como exégesis. Exégesis viene del verbo griego que es exegomain, que significa exe de sacar y main para afuera. Entonces es traer de adentro todo, sacarlo. Lo que vamos a hacer es sacar el jugo de lo que quisieron decir los evangelios. ¿Para qué? Para hacer la hermenéutica. La hermenéutica es ¿qué me dice el texto a mí? Nosotros estamos muy acostumbrados a agarrar el texto y decir qué me dice el texto a mí, sin tomar en cuenta qué quiso decir el autor. Primero, tenemos que ir a ver qué quiso decir el autor para ver luego qué me quiso decir a mí. ¿Por qué? Porque entonces, sabiendo qué quiso decir el autor, sabemos y tenemos una teología, como les decía en el mensaje, una teología más acorde a la realidad, a lo que quiso decir el autor. Entonces, este es el panorama, hermano. Este es el panorama que vamos a seguir en todo el texto. Nos vamos a convertir en biblistas, vamos a convertir en exégetas y para poder adentrarnos a ver todas las interioridades de los evangelios. Vamos a descubrir cosas hermosísimas, vamos a entender qué quiso decir el autor, qué realmente Jesús mostró y cómo el autor de repente en Marcos dice una cosa y a Mateo la cambia. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad diferente y Lucas le quita palabras y toda esa cosa y vamos a entender. Y por eso les hacía el mensaje de estamos parados en hombros de gigantes. Esto tiene años. Los estudiosos más grandes de la Biblia. Esto no es un invento mío. Ya quisiera yo, porque, o sea, esto es un estudio detallado, especializado, de gente que ha dedicado su vida al estudio de Jesús. Gente que hace conferencias a nivel mundial de estas cosas. Vamos a tratar de encontrar eso. ¿Qué quiso decir el autor para que luego cada quien, incluso en las reflexiones que podemos hacer, podamos ver qué nos dice a nosotros? Es muy importante seguir este camino. Como siempre, tratamos de hacer una pequeña oración y recordar que a mí me encanta ver el Evangelio de Lucas, ver esos cuatro versos, porque si Lucas tuvo la valentía de hacer ese estudio allá en el siglo I sobre Jesús, de indagar, de buscar, de ver qué quería decir Jesús, de mostrarle una imagen de Jesús a su comunidad. Yo creo que hoy más que nunca estamos nosotros llamados a poder dedicar este tiempo para poder encontrar qué quiso decir el autor, qué nos quiere decir de Jesús y no vivir de reflexiones imagínense nosotros hacemos interpretación de interpretación de interpretaciones y luego viene el sacerdote y nos hace otra interpretación. Entonces vivimos de interpretaciones. Decía el padre Fidel en un adagio oriental que estaba una vez unos monjes y estaba el mero líder, ¿va? Y los ponía a leer la Biblia y a sacar sus reflexiones. Pero él hacía unas reflexiones tan hermosas que todos quedaban encantados. Y viene una vez y le dice a un monje, maestro, le dice, ¿por qué mejor no nos das tú las reflexiones?
Entonces viene el monje y le dice, si yo te doy una naranja, ¿tú quisieras que yo te la dé exprimida o que te la dé entera? Entonces no entera, pues es lo mismo. Que yo haga la interpretación es que te dé la naranja chupada y eso estamos acostumbrados nosotros a tomar. Agarrar la naranja chupada y volverla a sacar otro poquito de jugo. Hoy yo los invito a que partamos la naranja, la exprimamos nosotros y podamos compartir el mensaje a nuestros hermanos. Seguido siempre bajo la guía del Espíritu Santo, al cual le vamos a dar gracias el día de hoy por permitirnos haber comenzado esta clase y que nos dé la fuerza y la perseverancia para poder continuar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Espíritu Santo, queremos darte gracias, Señor, por haber estado con nosotros, por estar con nosotros, porque tú eres la promesa definitiva del Padre. Tú eres el que hablaste por los profetas. Tú eres el que resucitaste a Jesús entre los muertos. Tú eres el que infunde el dinamismo, la fuerza, la valentía, la parresía en nosotros, Señor. Sigue abriendo nuestro corazón, Señor. Sigue abriendo nuestra mente para que todas estas palabras que tú nos has enseñado podamos transmitirlas para que nuestros hermanos puedan abrir su corazón, puedan abrir su mente, puedan abrir su entendimiento a estas enseñanzas, que lo que quieren nada más mostrarnos el amor de Dios, ese amor que es para cada uno de nosotros, ese amor que es inclusivo, ese amor que no excluye a nadie, ese amor que está para entregarse al ser humano. Gracias, Señor, por esto, por cada uno de estos hermanos, por los que no se pudieron conectar, que puedan ver la transmisión. Y si hay dudas, Señor, que tú nos permitas poderlas contestar de la manera más correcta. Todo esto, Espíritu de Dios, te pido que se lo lleves al Padre, a ese mismo que saludamos, como el Señor Jesucristo nos enseñó a decir. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes, mis hermanos, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, el Amén. Voy Espíritu a dejar de compartir. Santo. Amén. Amén. Amén.